Hola a todos, qué rico que estemos acá en esta cita maravillosa con nuestro programa Empleo y Talento que busca promover ese aspecto natural que las personas tenemos y cómo nos contagiamos de esto tan inspirador como es el talento. Bienvenidos, esperamos que disfruten este espacio, que se sientan parte de la conversación porque es un compartir y es una conversación muy sazonadita, con mucho amor, muy diseñada para ustedes, para que la disfruten y bueno, la disfrutemos también todos. Entonces, bueno, le doy por aquí el saludo a Olgi, mi compañera. ¿Cómo estás, Olgi? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, qué bueno saludarlos. Muy contenta por estar nuevamente retomando nuestro programa de empleo y talento. Quiero resaltar en este programa el talento. Es importante que todos aprendamos a reconocer los talentos que tengamos porque el talento nos hace feliz y lo que queremos es contribuir a la felicidad de las personas. Poder disfrutar cada detalle de su vida, haciendo las cosas muy espontáneamente, bien hechas, con buenos resultados, haciendo uso de sus talentos. Y hoy tenemos una chica muy talentosa, Jessica Pantoja. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchas gracias también por la invitación y tenerme pues en cuenta y darme el espacio para contarles un poquito de lo que hago. Ajá, bueno, yo les quiero contar que Jessica está en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es coordinadora en este momento del Centro Lúdico especial dedicado a través de alianzas con diferentes fundaciones y entidades como Bienestar, Sanar, el ICBF, Casa de los Sueños, a través de los cuales se le imparte información en valores a los chicos a través de la lúdica y el juego. Entonces, pues queremos que nos cuente algo y le enseñemos a los padres a jugar con sus niños y a sacar provecho de ello a través de la enseñanza, pues con la enseñanza de los valores. Entonces, pues gracias por aceptar nuestra invitación, Jessie. No, como les dije, muchas gracias a ustedes y la idea es poder hacer eco a esta información y que todos podamos desde la casa apoyar esos espacios de juego y generarlos como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, nada, la idea es que entrar como bien en el tema del juego como tal, tener claro como 4 aspectos que nosotros manejamos al momento como de trabajar esa formación del ser, ¿sí? Que es nuestra área. Esa otra, la del conocimiento. Bien sabemos que los colegios siempre se han en la formación de contenidos, en transmitir conocimientos y no está mal, ¿cierto? Es necesario esas matemáticas, ese lenguaje, esa área de las ciencias sociales, pero dejaron a un lado esa otra ala, ¿sí? Que es del ala del ser, que en sí está relacionada con los valores humanos, ¿cierto? Y los valores humanos, cuando hablamos de ellos, no hablamos de transmitir contenidos ni de saberes, hablamos más bien de quiénes somos, ¿cierto? Dando respuesta a cómo me siento, qué, qué acciones o qué lo que yo hago puede afectar a mi sociedad o a mi entorno, ¿sí? Es un camino más hacia adentro y un proceso de reflexión personal que me permite como ese pensamiento más social, ¿cierto? Entonces, como les decía, empezar a entender 2 alas, ¿sí? Una ala muy importante, que es la que más nos han dado en los colegios, pero también tenemos un ala que es la de nuestro ser, y allí se centran los valores humanos. Exacto, ¿Vamos bien? exacto, no, súper, mejor dicho. Y ahora que tú dices, de pronto se nos sale un poquito el tema, pero también piensa uno que uno, pues porque tiene que dejar de jugar, ¿cierto? Porque uno dejó de jugar y no pues es que vamos a poner a jugar a la lleva o al escondite, pero como desde uno también puede ser juguetón, si está conviviendo con alguien, tener juegos. De pronto, pues en este caso no es para formar en valores, pero en sí, como tú dices, rescatar lo que es el juego. Esa parte, Jessica, que tú conoces desde tu experiencia con los niños, cuéntanos sobre la experiencia. ¿Qué juegos
se han diseñado y qué valores son los que se han inculcado y pues qué es lo que has encontrado. Ok, pues como les decía Olga, al inicio tenemos un espacio que trabajamos esa parte que les contaba del ser desde 5 valores, ¿sí? Esos 5 valores tienen una técnica y esa técnica, por decir el amor, lo trabajamos mediante el canto, perdón, ¿sí? Pero todas esas estrategias que vamos alrededor del canto es mediante el juego, ¿sí? Y es entender que el juego es una herramienta clave para el aprendizaje, ¿sí? Donde tanto como un docente o como el papá o el tutor de un niño que está ahí con nosotros debe tomar esas situaciones placenteras, ¿cierto? Para el niño y que permiten enriquecer ese desarrollo integral del niño, ¿cierto? El juego permite y ayuda a esa parte emocional, ¿sí? El vínculo con la persona con la que está interactuando, eh, juego de la diversión, ¿sí? Entonces es empezar a cambiar ese chi de que, y muchos, creo que a muchos nos ha pasado que cuando estábamos estudiando, y creo que todavía sucede mucho, nos decían, terminen las tareas y después juega, ¿sí? Como si estos dos no se pudieran integrar. Es ver como si fuera algo aparte y las tareas un castigo, digámoslo así, pero ¿cómo hace uno para unir esas dos cosas, cierto? Sí, entonces es entender un poquito que de un juego nace una oportunidad de aprendizaje, como les decía. Entonces, por decir, en el caso del centro lúdico, trabajamos el valor de la rectitud mediante el cuento, ¿sí? Entonces, el cuento, pues hoy en día, con el tema de aislamiento, y yo creo que más no es aislamiento, sino volver a nuestra casa, ¿cierto? A volver a encontrarnos y más volver a jugar con nuestros hijos. Entonces, el cuento es una gran herramienta. ¿Quién no tiene un cuento en casa? ¿Sí? Entonces, el cuento es, yo creo, la ventana más maravillosa para un niño, ¿cierto? Ahí podemos encontrar de todo, es un puente que nos permite ver ese lado, esas dos caras, ¿cierto? Del oscuro a la luz, la fantasía y la realidad, lo bueno y lo malo, ¿sí? Y desde ahí podemos empezar a ayudar a instruir al niño en qué arquetipos quiere seguir, ¿sí? Si me voy por esa bruja del cuento, por la heroína, ¿sí? De la que es capaz de sacar adelante todo lo que se propone. Entonces, los juegos muestran y son gran herramienta. Eso no hay duda. Bueno, Jessica, hablas de 5 valores, pues se llama la atención porque entonces a través del canto yo le enseño al niño el amor, el cuento, la rectitud, los 3 valores. Tenemos el valor de la paz, que lo hacemos mediante el silencio. Sí. Tenemos la no violencia, que es mediante el trabajo en equipo. Y la verdad, mediante las citas o las frases. Ajá. Qué bueno porque, por ejemplo, muchos padres que uno pueda, incluso digamos desde mi trabajo en la intervención psicosocial, ya con personas adultas, ¿cierto? Muchos de ellos se encuentran ya con sus hijos grandes y de pronto encuentran vacíos, de pronto a veces no saben, como que la comunicación se perdió. En algunos, yo diría que muchos padres sienten que no se comunican con su hijo ya grande, pero pues yo me atrevo a decir que desde esas primeras instancias no se comunicaron, o sea, no solamente hablar, sino como decimos, conectarnos, ¿cierto? Como conectarnos, como tener esa empatía. Tú, por ejemplo, Jessica, desde tu experiencia, ¿qué le puedes aconsejar a esos padres que hoy en día se sienten desconectados de sus hijos, ¿cierto? De pronto, ¿qué estrategias se pueden hacer de comunicación? Pues yo sé que pues tu trabajo es con niños, pero tú que ves el niño, ¿cómo podemos prevenir, mejor dicho, que eso suceda, Más ¿cierto? fácil. ¿Cómo lo podemos hacer de manera preventiva? Hay algo muy curioso y siempre al fin de año hacemos una actividad donde tanto los
y pues, como los padres hacen una carta pidiéndole a los padres algo que no sea material, ¿cierto? Normalmente lo que piden los niños es que el padre no pase mucho tiempo en el celular, ¿cierto? O que llegue a la casa y se olvide un poquito del trabajo, ¿sí? Piden que los niños tengan más confianza en ellos, ¿sí? Es tener claro hasta en qué momento yo estoy en mi trabajo, ¿sí? Hasta qué momento yo dejo, ¿cierto? De la puerta para afuera de mi casa, estoy trabajando y desde adentro estoy en mi casa con mis hijos, con mi familia, compartiendo. Con niños un poquito más grandes, me ha pasado mucho también que dicen, no, es que no sé cómo acercarme a mi hijo, él no me tiene confianza. Entonces, eso no se va a construir de un momento a otro, ¿sí? Eso viene, como decía usted, algo de infancia, de que de pronto con él o alguna otra situación. Entonces, es empezar a cambiar y entender que es un proceso, ¿cierto? Progresivo, de volver a generar costumbres, hábitos dentro de la casa, el hecho de compartir, el hecho de ver una película siendo niños un poquito más grandes, de contar, de querer que ellos me cuenten, ¿sí? Sus cosas, qué me pasa. Entonces es como volver a construir esa confianza. Bueno, y Jessy, pues considerando los minutos que corren y corren, y a mí siempre me parece este espacio como tan corto, queda uno siempre con ganas de profundizar un poco más. Pero bueno, entonces ya como llegando, concretando un poco, ¿cuáles juegos recomendaríamos en este momento de pandemia, en este momento en que los padres están en sus casas con sus niños, que además están en trabajo desde casa? ¿Cuáles juegos, pues como la idea, como recomendación de uno o dos juegos que me inviten a enseñarlos cada el amor, la rectitud, la paz, la no violencia, la verdad? ¿Qué jueguito? Amor con un canto. Pero entonces yo, pues, ¿qué canción canto? ¿Cómo la canto? ¿Cómo hago ese tema con el niño? Exacto, Bueno, Olga, todo ese proceso. el hecho de la relación de amor, del valor del amor con el canto, tiene que ver que somos frecuencia, ¿sí? De que el momento de cuando nosotros escuchamos alguna canción nos lleva a una situación, a una emoción, ¿sí? Nos pone tristes, nos pone alegres o nos pone pensativos, ¿cierto? Entonces, esta es la relación que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque el amor se centra tanto en el canto, en la vibración, en la expresión del cuerpo. Entonces, con los más chiquiticos, pues los más chiquitines les fascina y les encanta cantar y bailar, ¿cierto? Entonces no es tan complicado, ¿sí? Entonces una canción de ronda, con los más niños, un poquito más grande puede ser el tema de aeróbicos, ¿sí? De rumba terapia en casa, comiendo más jueguitos. El tema, por ejemplo, el valor de la paz la trabajamos mediante el silencio, ¿cierto? Pero es un proceso que cuesta todavía en los niños porque no tenemos el hábito del silencio. Podemos trabajar la paz desde actividades más tranquilas, desde la pintura, ¿sí? Desde el elaborar elementos como el slime, la plastilina, ¿cierto? Elementos sólidos que le permiten al niño el tema de la rectitud, como les decía, el cuento, ¿sí? El cuento es como les digo yo a los niños, nuestra historia es un cuento, entonces es entender que tenemos un inicio y discurrimos frente a la vida. La no violencia lo hacemos mediante el trabajo en equipo. Y yo creo que este se evidencia más en todos los juegos que hagamos, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier situación del juego, vamos a encontrar diferencias de opiniones o que yo no quiero poner esta fichita acá, sino acá, ¿cierto? Entonces, es empezar a generar esos espacios de diálogo y entender que mi opinión no es la misma, ¿cierto? El tema de la verdad
va muy relacionado a lo que les decía, ¿cierto? Entender que la opinión de otro no es la misma que la mía. La hacemos mediante la cita, pero es más que todo para entender las diferentes opiniones, ¿cierto? Entonces, por decir, en el centro lúdico tenemos una frase que la dice María Teresa de Calcuta, que es: la paz empieza con una sonrisa, ¿sí? Entonces podemos empezar a hablar desde ahí. ¿Qué piensa usted de esta frase? ¿Sí? Entonces, hay infinidad de juegos, ¿sí? Y como les digo, los niños tienen mucha imaginación, no necesariamente tenemos que traer en sí el juego más estructurado o el más costoso, ¿sí? Es volver también a los juegos de mesa, al parqué, Jenga, ¿sí? O a un cielito que se puede trazar en el piso, y tener claro que cuando estamos jugando es un proceso, ¿sí?, de diversión. Bueno, Jessy, tú nos hablas de unos valores como el amor, la rectitud, la paz, la no violencia, la verdad. Entonces, danos dos ejemplitos de cada uno de cómo el padre puede jugar o qué tipo de juego practicar para lograr transmitirle o enseñarle o alcanzar, pues, como eso, la apropiación de esos valores. Bueno, Olga, le cuento. Entonces, un poquito es, por decir, el valor del amor, ¿cierto? El valor del amor lo trabajamos mediante el canto. Entender que el canto, ¿cierto? La música es vibración y nos lleva a un mundo de emociones y de sentimientos. Y es claro que cuando escuchamos algún tipo de canción, esta nos lleva a un recuerdo. Entonces, con los niños más chiquitos es más fácil porque pues ellos todavía no están con que quieren bailar, quieren cantar, ¿sí? Entonces alguna canción, compartir un rato, bailar con ellos. Los niños o los chicos más grandecitos, el tema de una rumba terapia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del valor de la paz, que lo hacemos mediante el silencio, es como una técnica, algo que no tenemos la costumbre, ¿cierto? En nuestra está un poquito el tema del silencio. Entonces podemos hacer actividades que implique estar más quietos, como la pintura, ¿sí? Armar rompecabezas, generar también, puede ser todo esto de elementos blandos, un slime, una plastilina, ¿cierto? En casa. Esto nos lleva como a entrar en todo este mundo de las emociones y calmarlas un poco. El valor de la no violencia, que la trabajamos mediante el trabajo en equipo, que se puede evidenciar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, el hecho de construir, de jugar cartas con los más grandes, ¿sí? En cualquier situación, no solo en el juego, en la vida, se nos presenta. Entonces, es empezar a entender y generar espacios a los niños de cómo resolver esos conflictos, ¿sí? Entender la opinión del otro, ¿sí? Cómo se siente el otro y cómo me siento yo, ¿sí? El valor de la verdad, que lo hacemos mediante la cita, que tiene mucha relación a lo que les decía de entender lo que piensan los demás, ¿sí? Lo hacemos mediante las citas o las frases. Entonces, por decir, en el centro lúdico trabajamos una que dice, la paz empieza por una sonrisa, que es la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, es empezar a indagar el niño qué piensa frente a esa frase. Y a ese niño escuchar esto, ¿sí? Y que lo que yo estoy sintiendo esa frase no es lo mismo que le puede ocasionar a la otra persona, ¿sí? Entonces mi verdad no tiene que ser la misma de los demás, ¿sí? Como les decía, el cuento, ¿sí? Es un mundo de fantasía el cuento. Entonces el tema de, ¿sí? Con los más grandes las películas. Entonces yo creo que son unos tips y es algo tan simple como volver a juegos de mesa, ¿sí? A cartas, al Jenga, a jugar parqués, ¿cierto? Es entender que el juego es una oportunidad de aprendizaje que está cargada de emociones, ¿sí? Yo aprendo, pero también siento. Entonces, es ver la oportunidad en todo espacio del juego, ver la
enseñar y aprender. Qué bueno. Bueno, Jessica, no te agradecemos mucho a ti tu tiempo por compartirnos todo este aprendizaje que has tenido y porque, como tú lo dijiste al principio, es rescatar el juego, ¿no? Es rescatarlo, es sacarlo. Incluso nos inspiras porque uno puede hacer muchas cosas en el día a día y salir de la rutina también. Entonces, pues no, te agradecemos mucho por tu tiempo, por todo lo que nos compartes y de pronto de último que tú digas, bueno, voy a dar una recomendación a los padres, a los hermanos, bueno, en general a los adultos, para entender a estos artistas que son los niños, estas personas, como tú dices, con los chiquitos todos tienen como una disposición a cantar. ¿Quién va a creer eso, cierto? No es porque sean cantantes o tengan un talento natural al canto, puede que sí, puede que no, sino que es la disposición al juego que como seres humanos tenemos y que es muy bueno que lo despertemos. ¿Cuál es ese consejo que tú puedas dar a los adultos en general para jugar con los niños? Yo creo que, como se les he dicho, todo este espacio es volver a creer en el juego, ¿cierto? Es volver a creer y volver a ser niños, ¿sí? Muchas veces nos da pena el cantar, el bailar, porque estamos todavía, nos vamos llenando de qué dirán, ¿sí? Entonces es volver a ser niños, volver a ser libres, ser niño es ser libre, ¿sí? Y la mejor forma de ser libre es jugar. Entonces, no, la invitación es esta, a que jueguen, a que compartan con sus hijos en casa, a que también como estamos trabajando, generemos esos espacios de trabajo, de juego, ¿cierto? Y de compartir. Ah, bueno. Bueno, Jessy, muchas gracias, Jessy, por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes, a Olga, a Diana, muchas gracias. Y nada, Adelante, vamos a jugar. a jugar. No nos dé pena, seamos libres, bailemos, cantemos, recochemos, seamos niños. Claro que sí. Claro. Seamos otra vez Bueno, niños. Bueno, muchas Jessy, un beso, un abrazo, chao. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, y seguimos acá disfrutando de nuestro programa Empleo y Talento, en esta sección con una invitada maravillosa que le hace total alusión al talento, una artista integral, completa, brillante, que queremos y que admiramos muchísimo. Olgui, ¿cómo le damos aquí paso a esta sección con esta invitada maravillosa? Bueno, les contamos que hoy nos acompaña Liliana Estrada Mansur. Liliana es delineante arquitectónica y de ingeniería, pero es formada en artes y tiene desde el vientre de su madre y de su padre toda la vena artística. Hola Liliana, mejor no te puede presentar, ¿sí o no, Lili? Sí, mejor no, No, para que mejor dicho, ya quedó súper ensalzada Lili ahí. sí, sí, sí. A mí me viene de papá y mamá, de mamá por el lado Mansur y de papá por el lado Estrada. Y curiosamente por el lado Estrada me formaron, que fue Óscar Naranjo Estrada de Manizales, y por el lado Mansur fui discípula de David Mansur. Estuve allá con Óscar Naranjo, estuve los tres. Y bueno, Bueno, sí, Nada sí, más sí. ni nada menos que esa escuela tan gigante que has tenido y lo más interesante es que ha sido guiada por la pasión, por el talento, ¿cierto? Porque acá sabemos que los clichés no operan en el talento. Uno puede tener 58.000 títulos, pero no sabemos en realidad qué inspira a la persona y qué la hace feliz. En el caso tuyo, has disfrutado y te has podido disfrutar tu talento. Entonces, Lili, compártenos sobre esa experiencia que tú has tenido específicamente. Sabemos que tú has tenido una experiencia gigante, muy nutrida, con los niños. Cuéntanos cómo ha sido Em, viviendo y apropiando el arte con los niños. yo tuve la oportunidad, porque no lo había pensado, de ser invitada a dictar unos talleres aquí en Pereira hace mucho tiempo con Patti Salazar, que trabajaba en Pino Verde. Y eso coincide con muchas inquietudes que yo tenía con relación, bueno, primero mamá, segundo artista. Jacobo disfrutaba enormemente del trabajo artístico y la posibilidad de trabajar arte para niños. Para mí como artista fue algo
eh, muy, muy haber entrado a desarrollar un trabajo artístico generó en mí habilidades de relacionarme con el arte. Ya no ese espacio por allá que era como aislado, como secreto, sino la posibilidad de poderme relacionar con los niños y las niñas y la posibilidad de hacer un estudio muy interesante que no solamente me sirvió a mí como maestra, sino también a mi hijo y a los niños y niñas con los que tuve la oportunidad de trabajar. Mi proyecto se llama La Casa de los Mil Colores. Llevo trabajando allí desde desde el 2007. Trabajo particular, pero también con entidades como Germinando, a nivel del departamento y a nivel sí, de Pereira, ¿sí? He tenido la posibilidad de poder trabajar con padres, maestros de primera infancia, eh, también trabajé con la Secretaría de Cultura, con niños desde los 5 años hasta los 60. Y yo les puedo decir que el arte es una experiencia increíble si se propicia como una experiencia de conocimiento y como una experiencia de indagación de lo que uno tiene alrededor o de los temas que realmente lo tocan, ¿sí? En el caso de los niños y las niñas, tuve la posibilidad de conocer el trabajo de Betty Edwards, el trabajo de Rhoda Kellogg, ¿sí? Y el trabajo de Buenfield. Todos son pedagogos especializados en arte. Y lo interesante de toda esta propuesta es que el niño en sí mismo es un artista. Mi trabajo parte de 5 bloques temáticos. El primero es la percepción, el desarrollo de la percepción, que va de bloques, de grandes bloques y movimientos corporales a pequeños movimientos. Entonces el niño de 2 años no tiene el mismo desarrollo perceptivo de un niño de 5, ¿sí? Y un niño de 8 o un niño de 11 está empezando ya a entrar en una indagación personal y allí es cuando uno empieza como maestro a darse cuenta puede acceder a un pensamiento, a, es que yo quiero ser artista. Entonces, digamos que esas son las edades como puntuales donde uno puede empezar a ver que el niño sí tiene esa capacidad y puede entrar en ese territorio. Para mí, más importante que tener un niño artista, aunque para mí todos los niños son artistas y dentro del pensamiento de estos autores que yo les digo, todo niño es artista. ¿Por qué? Porque en ese pensamiento perceptivo, el niño de 4, de 7, de 10 hasta de 13, cuando dibuja un árbol y un paisaje, sea que lo haga en garabatos o sea que lo haga muy bien hecho, caminó por el campo, sintió la hierba, olió el aire, pisó las hojas secas y escuchó el ruido de las hojas. Entonces, tocó el agua. Entonces, aunque el trabajo artísticamente uno lo vea y diga, ay, no, esto es un garabato, no quiere decir que el niño no es un creador. Su respuesta perceptiva frente a esa experiencia es completa. El niño, desde su percepción, los sentidos, tacto, vista, olfato, oído, porque el niño tiene una especial disposición a esos encuentros con la naturaleza y con su percepción. Entonces, el primer bloque es la percepción. El segundo bloque temático es la kinestesia. Los niños aprenden a través del movimiento. Entonces, una actividad creadora y una actividad artística, si no tiene juego, si no tiene lúdicas, correr, saltar, interactuar con otros, pues digamos que la actividad se queda muy corta, porque el niño precisamente
en las clases se ubica como él siente que tiene que ubicarse, pero también hay unas actividades grupales que le ayudan al niño a conocer a otros, pero también en ese conocerse es saberse poner en los zapatos del otro, es entrar en las dinámicas que se arman en esas pequeñas relaciones en el aula, donde puede haber discusiones, donde puede haber empatías, donde, bueno, ¿sí? El Pero tercer bueno, bloque, pues, y como, bueno, tú vienes diciendo, hay cinco espacios, cinco sí, ramificaciones. en el segundo, el tercero es, El tercero, a ver, el primero es el activo, el segundo es el sí, movimiento, ¿sí? El ajá, tercero, el tercero es la percepción, el pensamiento divergente. El ajá, pensamiento divergente es aquel en el que un niño aprende a tener diferentes respuestas a un mismo material. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con papeles que son muy livianos y el papel es el primer elemento, con el lápiz, con la crayola, con la pintura, si trabajamos el papel como ese primer elemento y el papel empezamos a explorar las cualidades del papel a través de distintas actividades, analizando la levedad del papel, analizando el formato del papel, analizando el límite del papel y con la superficie que está trabajando. En un salón de clase, muchos niños tienen una respuesta diferente al material, pero además los análisis, cuando uno como maestra entra a analizar los trabajos de los niños, no desde, oye, qué bonito te ni, oye, qué bien lo haces, sino con un pensamiento crítico como maestro en el sentido de hacerle ver al niño a través del lenguaje que es capaz de generar unos formatos nuevos que no existen porque él a través de su encuentro con el papel encuentra que el círculo, valga la redundancia, es un elemento que tiene que ver con su intuición, que funciona mejor, ¿sí? O que el triángulo, estas cosas se van dando espontáneamente en el aula de clase. Por eso entro a la cuarta para unirme de la tercera a la cuarta y es un maestro tolerante que invite a los chicos y las chicas a explorar. Un maestro que conoce haciendo, porque yo como maestra, si no sé cómo funciona un lápiz, si nunca he dibujado, yo no puedo, si yo no he tenido una experiencia, pero no me refiero a una experiencia estética en el sentido convencional de, oh, qué bonito, sino una experiencia estética en el sentido de, me expreso a través del lápiz. Para hablar de lo que siento, de lo que veo y de lo que comparto con otros. Entonces es importante que uno como maestra genere relaciones desde el lenguaje con los niños, ¿sí? Y desde la tolerancia para que el trabajo artístico sea un trabajo que tenga manejo de normas y límites, manejo de las relaciones con los niños, entre los niños, y paso al quinto elemento y es el lenguaje. El trabajo artístico es un trabajo que se transversaliza con todas las áreas del conocimiento. Si le digo a un niño que su lápiz va tan rápido como un automóvil y que hace un recorrido de izquierda a derecha, donde la carretera al final se hace más intensa y fuerte, si es que el carro paró allí, el niño va a entender que está haciendo un recorrido con su cuerpo a la derecha, pero que además tiene la posibilidad de extender su cuerpo y de que no está limitado por un espacio específico
y puede entender que el lápiz es un vehículo, que el cuerpo a través del lápiz es un vehículo que le puede posibilitar un dibujo o un acto. Hablo mucho del dibujo porque hago un paréntesis, porque el dibujo es el elemento primordial de 0 a 11 años. El niño a través del dibujo expresa todas sus emociones y sentimientos, especialmente el lápiz, el negro. Mucha gente dice que es que el niño, lo que pasa es que los profes o muchas personas, no digo los profes, muchas personas no conocen acerca de que el lápiz es un elemento básico, llámese crayola negra, llámese que es un elemento a través del eh, de diferentes formas, llámese una crayola acostada, no es lo mismo dibujar con una crayola acostada que una crayola de pie, llámese coger el lápiz así y no el lápiz como normalmente el maestro está enseñado, que le enseña al niño que tiene que coger el lápiz en pinza. Si usted no ha hecho esto, ¿cómo va a coger un lápiz en pinza? Y si usted no ha dibujado con varios lápices al mismo tiempo, ¿cómo va a entrar a trabajar con uno? Entonces, esa idea de transversalizar el arte a través de la educación y poder enseñarle al niño en la labor de la lectoescritura. La lectoescritura empieza a los 3 años y es transversalizada a través de un trabajo artístico, pero se hace con manejo también, normas y límites sobre la superficie que el niño está trabajando para, por ejemplo, muchos maestros no hago para que el niño no se salga de la raya. Si tú pones un papel blanco sobre una cartulina negra y le das al niño un marcador negro, el niño de forma natural no se sale del borde blanco. Entonces, ¿pero por qué? Porque cuando trabaja negro sobre el negro, el niño ve que no pasa nada y el niño se ve que la acción está dentro del papel blanco. Entonces es también invitar al niño desde muy pequeñito a entrar en el terreno de la educación del lenguaje desde el arte. Exacto. Lili, y en este momento que tenemos los padres con sus niños en casa y que ellos no son artistas como esto tan maravilloso de cómo llevar al niño a expresarse a través del arte, todas sus emociones y todo lo que él tiene en su interior. ¿Qué le recomendarías a un padre común y corriente que no tiene idea de pintar, como dice por ahí alguna vez, es un pintor de brocha gorda porque ni idea, todo le queda grave, horrible? ¿Cómo puede, cómo puede un padre común y corriente que no es artista ni que tiene todo ese conocimiento para lograr que el niño se acerque a los colores, al papel, que pueda expresarse y que pueda, yo entiendo, ahora teníamos una persona a la que estábamos entrevistando y decía cómo a través de la lúdica y el juego se enseñaban valores. Y yo veo también, escuchándote hablar de cómo también hay muchos valores que se expresan a través del arte, ¿cierto? Y en este caso del dibujo, de la pintura. ¿Qué le dirías tú a un padre común y corriente? ¿Cómo puede acercar él sin saber nada a su niño a expresarse? Bueno, primero, que dejen que el niño se exprese. ¿En qué sentido? Y esto también va para niños desde 0 hasta 13. No den indicaciones de cómo debe hacerlo. Permita que el niño haga lo que siente o lo que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño naturalmente se expresa. No hay que darle indicaciones. Dejar que él naturalmente coja. Bueno, entonces, sería interesante tener un kit de materiales en casa. Una pequeña bandeja que tenga materiales de distintas clases, pinturas, ¿sí? Lápices, crayolas,
y marcadores. No, ahora, el papá, si el niño es muy pequeño, pues la idea es que el niño trabaje con un material a la vez, no entregarle 6 colores, no, entregarle un color negro. Empezar por el negro, esto para niños hasta los 4 años. Empezar con el negro, después hacer un trabajo entre negro y blanco. Por ejemplo, negro y blanco, tiza blanca sobre cartón o carboncito ese que hay o piedritas negras o marcador negro sobre cartulina blanca o marcador negro sobre un globo inflado para que el niño dibuja y sienta la tensión de la superficie y sienta como la mano hace un sonido con el marcador. Pero yo les puedo compartir de mi blog o mi correo y les puedo mandar y diseñar actividades que he diseñado que son muy sencillas y muy económicas, muy divertidas, ¿sí? Entonces, para niños así pequeños, entonces primero el negro, luego negro y blanco, luego el rojo. ¿Qué pasa si hay una cartulina negra y un poquito de pegante para que el niño rasgue, pegue, arme, sin que esté direccionado? Es decir, mi amor, corta círculos, corta triángulos, no. A no ser papeles de esas formas, pero la idea es que el niño pueda rasgar a su gusto, armar a su gusto. Ahora, un papá que ve estos trabajos, por ejemplo, un garabato, va a decir, "Ay, no, pero ¿esto qué es?". No, nunca hay que preguntar qué es. ¿Qué es? Pero un padre sí puede entrar desde el lenguaje y decir, por ejemplo, uno ve cuando alguien tiene una línea, ¿sí? Y uno le puede hacer una metáfora. Ese marcador iba tan despacio como una tortuga. Has hecho unas líneas puntudas y muy delgadas. Entonces, el niño está siendo retroalimentado con palabras que son cualidades del trabajo que está realizando. Ser lento no es malo, como ser veloz tampoco, pero es cuestión de exaltar las cualidades que tiene el niño y la niña a la hora de expresarse. O hay niños que son muy, muy emocionales y con el movimiento hacen un trabajo así intenso y círculos fuertes. ¿Qué hace así? Un carro que va subiendo a la montaña y va haciendo esta vuelta. Uno también tiene que pensar en relaciones. Un tornado, los niños habrán visto en televisión un tornado, ¿sí? Son cosas con las que un padre o un maestro puede hacer y le va a mostrar al niño cómo el trabajo es desde un punto y va ascendiendo hasta todo un universo. Con el movimiento de su brazo, le puede decir, mi amor, esto empezó con un punto y ahora termina con un gran óvalo. Exacto. Bueno, uno no pararía. Es que funciona. No, es que eso, Lili, pues la verdad es que es muy interesante conocer el talento y por eso es este programa donde el talento es el protagonista, porque precisamente tú nos inspiras y tu talento nos inspira. Ahora que hablabas de bailar, yo dije, ve, qué rico, me voy a poner como a poner una música y voy a bailar como a expresar muchos sentimientos o cosas sin ser pues bailarina, ¿cierto? Pero nos inspiras. Entonces, me parece espectacular esa perspectiva tuya, toda una artista tan integral. Te agradecemos. No sé, creo que hablaste de un blog, de pronto si lo puedas promocionar para que las personas puedan tener más contacto contigo y ya pues darle paso aquí a Olguis para que dé el cierre a esta sesión contigo. Bueno, no, mi blog, Liliana Estrada Mansur, blogspot.com. O me pueden escribir al correo y yo tengo como una especie de cartillita de actividades y se las comparto con mucho gusto.
¿Y cuál es? lilianaestrada1@gmail.com. Ah, me repites, Lili. lilianaestrada1@gmail.com. Ah, bueno, Lili, excelente, espectacular. Nos generaste una cantidad de inquietudes. La verdad, yo quedé muy conectada con esa idea tuya. Jamás se me hubiera ocurrido. Y me parece una buena estrategia que pueden implementar los padres en sus casas y seguramente que van a encontrar muchísimos artistas espectaculares, uso de todos estos elementos. Y el kit me llamó mucho la atención porque sí, uno le dicen pintar y piensa solo en colores, pero hay otros materiales y elementos que se pueden usar para expresarse artísticamente y dejar salir todos sus sentimientos. Lili, te agradecemos inmensamente, seguramente te invitaremos nuevamente para poder lograr otro tópico de todo esto que tú nos cuentas. Seguramente hay muchas más ideas y obviamente nos gustaría que nos contaras todos también sobre esos ejercicios que tú tienes en tu blog y poderlo ver en un nuevo programa. Gracias, Claro, Lili. con Un mucho abrazo muy gusto. grande, un beso. Bueno, Nos gracias a vemos. todos. Hasta luego. Bueno, Olguis, entonces pues como tú sabes, la idea es que podamos compartir de lo que nos ha enseñado este programa para que podamos transmitir desde diferentes ópticas. Son tantos temas que uno dice, bueno, ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo lo enfocamos? Eso es como tan aplicable a tanta cosa. Y eso es lo que me parece muy chévere del talento, ¿cierto? Que es inspirador, como que uno toma como decir, el núcleo como la base y lo inspira. Entonces ha sido muy agradable lo que hemos podido conocer hoy con las experiencias y los enfoques de las dos invitadas el día de hoy. ¿Tú cómo la ves? Sí, claro. Sí, claro. Me llama mucho la atención ese talento que tiene Liliana Estrada y que nos habló sobre cómo, pues, cómo acercar el arte a los niños y que ellos son artistas porque son libres, porque no tienen límite, porque ellos de todas maneras. Yo creo que vale la pena reflexionar a través del programa en estas cosas. Hemos oído a través de muchos autores y a través de muchos mensajes que debemos ser como niños, que debemos actuar como niños, no, no enfrentarnos a la vida con un poco más de calma, con espontaneidad, con tranquilidad, con paz, con confianza, como son los niños. Me llamó la atención esto de lo que hablaba Liliana, porque puede, puede con más placer de lo que realmente en la cotidianidad nos genera, porque los adultos nos hemos dejado llevar de pronto del estrés, de la ansiedad, del afán, de las malas cosas que vemos en nuestro entorno y no hemos tratado de impactar positivamente nuestro ambiente, nuestra familia, nuestra propia vida a través de cosas que nos lleguen más, que nos tranquilicen un poco más y que podamos corresponder con más amor, con paz, con Como que familia, como nos contaba también Jessica, es, que se puede a través de la pedagogía y del juego transmitir valores a los niños. Los adultos nos hemos estresado muchísimo, nos hemos encasillado en los afanes de cada día y se nos ha dificultado un poco podernos en ese espacio como son los niños abiertos al aprendizaje al, y, y vivir con mayor tranquilidad y espontaneidad la vida. Es así como la veo. exacto. Y también que en qué momento también dejamos de ser niños, ¿cierto? Porque, digamos, como Liliana nos compartía, que cada niño es un artista y finalmente las personas pues
seguimos siendo, pues, en un momento éramos niños, pues ya tenemos otras experiencias y otra edad, pero esa esencia, ¿hasta qué punto se pierde, cierto? ¿Hasta qué punto lo que uno es de niño o fue de niño lo sigue teniendo o lo sigue deseando aún en su trabajo, cierto? Si uno, por ejemplo, le gustaba jugar, le gustaba estar activo, dinámico, hoy en día uno puede tener equipos de trabajo, digámoslo así, están otros ejercicios, pero de cierta manera es esa esencia, como que por qué se nos cortó, como dices tú, Olguis, que en un momento ya todos estamos pues como preocupados en 50.000 cosas, y entonces, ¿dónde dejamos lo de ser niños, que también esencialmente lo somos? Somos artistas, somos jugadores, tenemos esa disposición, y qué rico que podamos ser como niños en muchos sentidos, ¿cierto? Vivir, eh, a ver, agradecidos, confiados, creativos, viendo de cada circunstancia una opción para disfrutar, porque uno de niño disfrutaba jugar en unas escaleras o cogía un palito y se imaginaba que era la palanca de la nave espacial. O sea, como en qué momento se nos perdió ese disfrute y nos volvemos tan acartonados, y la verdad que es jartera, pues está bien, tenemos que tener espacios formales, pero hay muchos espacios que podemos impregnar y seguir siendo niños en el sentido de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar, de jugar, pero pues hoy en día un adulto empieza a jugar de cierta manera y cualquier persona lo puede ver como algo raro, ¿cierto? Como, ay, ¿cómo así? Pero lo tenemos ahí como guardado y no lo sacamos. ¿Cómo hiciéramos para despertar ese niño que tenemos dentro? ¿Mm? Sí, 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 es verdad lo que dices, Dianis. Yo creo que nos hemos dejado, en estos días que tuvimos una experiencia muy interesante con unas personas que estábamos compartiendo y nos dijeron, ponte algo que te recuerde cuando eras niño. Y qué dificultad tuvimos. Yo no encontraba en mi casa nada, nada, nada como que me llevara a mi infancia. Exacto, entre tantas cosas que uno tiene, ¿cierto? Mm. No, nada. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago? Pues no encontraba la manera de sentirme y de volverme cuando era niña. Entonces, pues yo creo que hacer como la reflexión y no importa la edad que tengamos una actitud más tranquila, menos rígida, decidamos disfrutar cada día, porque como dicen por ahí, cada día trae su propio mal. Entonces ya es suficiente con las preocupaciones de cada día. Cuando vemos las noticias, vemos cómo nos transmiten una cantidad de preocupaciones que son verdaderas. Eso no quiere decir que no tengamos que afrontar, como en este momento de la pandemia, una cantidad de el estrés que nos puede generar nuestro trabajo en casa o la preocupación que a muchas personas les puede generar la posibilidad de pérdida de su empleo o disminución de sus ingresos. Eso pues son preocupaciones. No dice uno que no sea posible, pero yo creo que igual de todas maneras, como dicen por ahí, el tiempo es el mejor consejero. Esto tiene que pasar algún día. Tenemos que tener una actitud de tranquilidad y de calma. Reinventarnos cada día, hacer como una reingeniería y decir, bueno, en la peor de las circunstancias, ¿yo qué podría hacer? Pues tener una actitud como de renovarme, de reinventarme, de decidir no siempre actuar de la misma manera, sino de, bueno, ahora yo no voy a estar estresada y preocupada. Hoy, este día, por hoy, por hoy. Y así vivir como cada día. Por hoy voy a estar feliz, tranquila, voy a disfrutar de las cosas pequeñas, voy a disfrutar de mi familia, de mi casa, de mis hijos, de mi trabajo, solo por hoy. Ujú. Yo creo que no imponernos como unas metas tan largas, confiar y pues cuando somos adultos, cuando estamos como confiados, relajados, que seamos como niños, como tanto nos dicen, uno se siente como irresponsable.
si toma un descanso y bueno, no voy a hacer lo que me gusta, voy a tomarme un tiempo para mí, uno se siente raro, irresponsable, se siente que no lo está haciendo bien, que está perdiendo tiempo. Y yo creo que somos personas, tenemos sensibilidad, necesitamos de afecto, necesitamos de amor, necesitamos de cuidado. Y yo creo que los mandados a hagamos eso por nosotros mismos, pues somos los primeros, porque quién pues, quién otro va a cuidar de nosotros. Pues como dicen en muchos espacios, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar tiempo para nosotros, procurarnos buenas cosas. Y yo creo que en este momento podemos compartir con nuestra familia, si tenemos niños, tenemos un tesoro en nuestra casa porque tenemos la oportunidad, los que tienen niños, de jugar, como estamos diciendo en el programa, en este programa especial que tenemos hoy. Y en esta parte queremos animar a los grandes. En la primera parte del programa hablamos del juego, del aprendizaje de valores a través del juego. Y Jessica y Liliana nos dieron varias ideas para hacerlo, pero nosotros nos podemos involucrar en esos mismos Exacto, que y también uno, dar un descanso. exacto. Por ejemplo, yo en estos días hablaba con una mamá, ella pues tiene un trabajo, digámoslo así, ejecutiva, ¿cierto? Dirige pues una área de una empresa y ella pues le toca trabajar muchísimo y más ahora en esta época de virtualidad, pues que sabemos que de cierta manera se incrementaron como otros procesos que, que hacen que pues, se tenga que dedicar más tiempo a muchas otras cosas que antes no. El caso es que ella pues estaba ya tarde de la noche cuadrando una actividad que era necesaria, pero pues su hija la llamaba, ¿cierto? Entonces pues como que yo me ponía a analizar y yo le decía a ella que fuera a estar con la hija, ¿cierto? La hija ya estaba llamando a la mamá, que todo el día estaba trabajando y como nos dijo ahora Jessica, que por ejemplo los niños reclaman a los papás que no estén tanto tiempo en el celular. Imagínense, son los niños los que lo dicen. Y entonces la niña le decía eso a ella y pues yo me pongo en el lugar de ella, es decir, de la mamá, y yo digo, bueno, pues la mamá está trabajando, o sea, ella quiere a su niña, no lo está haciendo con una mala intención, está también cansada, pues tiene que responder. ¿Cómo hace ella como para cortar, cierto? Y decir, ya, lo que fue, ya esto tiene que esperar hasta mañana. ¿Cómo corta, cierto, ciertos procesos y no dice, no, con esta me voy otros 5 minuticos más, pero yo cuadro esta cosita más, y así se le va yendo una hora? Yo pienso que cada uno debe tener también ciertos límites, es como lo ponemos para almorzar, como lo ponemos para dormir, también como hay personas que le escriben a uno, por ejemplo, ayer me pasó el lunes festivo, una persona escribiéndome y era un tema laboral, pues yo no le contesté a esta persona, a primera hora hoy le respondí. Entonces, de cierta manera, uno ejerce esos límites con las personas y también más si son niños, como también un padre puede como cortar y decir, no, hasta aquí ya me voy a dedicar a mi niño, voy a jugar con él, voy a compartir. Y como ese padre, Olvis, tú que eres madre, ¿cierto? ¿Cómo hace para estar cansado pues de toda su jornada y de todos los problemas y de todos los chicharrones que se encontró y el estrés para decir, y ahorita me voy a poner a jugar? Si yo pues que tengo, pues nada que ver la comparación, pero pues yo que tengo perritos, ¿cierto? Ellos a veces quieren jugar, aunque ellos juegan y todo el rollo y están libres y muy bien. Pero a veces yo digo, les voy a jugar un ratico, ¿cierto? Pero no es que yo me ponga a jugar con ellos pues mucho tiempo. Entonces ahora más un padre que está cansado, una madre, no lo hace de mala intención, pero ¿cómo hace como para trabajar ese cansancio y esa obligación y cortar y decir, no, vamos a dedicarle tiempo a mi hijo, ¿cierto? Eso como, Olgis, tú que sabes más del tema, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se corta eso? Yo, yo sé, yo sé mucho del tema, pero mi hijo ya tiene muchos años. No, no, pues yo pienso que todo es
el manejo del tiempo. Pienso que hay que sacarle, en los abuelos, hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para todo. Lo que pasa es que somos muy un poco exagerados y entonces yo pienso que a unas cosas que a otras. Debemos ser un poco más disciplinados, diría yo, en el manejo del tiempo. Es como la clave, no para estresarnos con que, pues, y más en estos días con pandemia y todo, como el tiempo se va de rápido, pues, ¿no te parece? El tiempo pasa volando. Sí, cuando uno menos piensa es mediodía, cuando menos piensa ya a la noche, o cuando menos piensa dice que otra vez es viernes. Sí, Exacto, se pasa el día pues volando, entonces yo creo que es hacerse unos propósitos, independientemente, pues todos tenemos muchos compromisos, muchas responsabilidades, muchas actividades muy serias que nos implican estar presente en muchos espacios y que seguramente nos demandan más del tiempo debido, pero yo creo que a cada cosa hay que darle el tiempo. Es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer sí o sí. Yo sería la primera llamada en hacerlo. Debemos dedicarle a cada aspecto de nuestra vida el tiempo debido a la familia, al descanso que es súper importante, a la buena alimentación como al trabajo. Pero a veces pensamos, y como es la base como de nuestro sustento económico el trabajo, entonces pensamos que eso debe ser lo primero, a lo que hay que dedicarle más tiempo, lo único por hacer. Pero la verdad es que, como decía alguien, en la época en que yo tenía el hijo, uno está criando, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno tiene hijos pequeños, se debe concentrar en, no necesariamente es tiempo, es calidad de tiempo. Entonces se debe concentrar en que hay que dedicarle también un tiempo a ellos, hay que compartir con ellos, es muy enriquecedor, es muy agradable, el aprendizaje es muy chévere, el crecimiento personal también, para los niños también lleva envuelto un crecimiento afectivo, emocional, la autoestima y como digo, los niños deben tener claro que ellos deben reconocer y respetar autoridad, pero uno debe procurar que ellos se sientan amados, porque el amor genera en ellos una buena autoestima, ¿cierto? El niño que no se siente amado, aceptado, reconocido, es un niño tímido, inseguro, con la autoestima baja. El niño que se siente amado, aceptado, que tiene unos padres que lo defienden, que lo quieren, que lo escuchan, que lo atienden, el niño es un niño seguro, con su autoestima alta, y también pues en este momento en que los padres y los niños estamos compartiendo un mismo espacio en el hogar, pues es también importante en los niños que ellos aprendan a respetar y reconocer autoridad. Que cuando uno establece límites, establece tiempos, tiene claridad en su mente, claro el objetivo, para dónde va, está formando una personita que va a ser una persona adulta, que debería contribuir a la sociedad, que no debería ser un problema en la sociedad. Entonces yo creo que uno puede trabajar tranquilo, seguro, con unas metas claras hacia el objetivo. Entonces se sabe que los propósitos y los proyectos que tenemos en mente demandan tiempo, entonces hay que dedicarle preciso tiempo a la familia. Si queremos tener una buena salud, nuestra alimentación es vital. Si queremos tener un futuro tranquilo, nuestros hijos, para no lamentarnos en el futuro, ni yo tenemos que corregir, formar, orientar a nuestros hijos para que cuando sean adultos nos proporcionen paz, tranquilidad y podamos tener diálogo y amistad y relacionar adecuadamente. Entonces, tenemos que pensar en que lo que hacemos hoy
estamos construyendo un futuro para nosotros. Entonces yo pienso que sí, sí o sí tenemos que sacarle tiempo a cada cosa en nuestra vida. Exacto, tener como tú dices, una disciplina, una organización y tampoco volvernos psicorrígidos, ¿cierto? También hay que darle flexibilidad a los momentos. Retomando un poco lo que nos compartían nuestras invitadas, específicamente Jessica, se me ocurre como dar ideas a los padres en este momento que estamos de pandemia sobre cómo puede ejercer ciertos o hacer ciertos juegos o sí, ciertas actividades lúdicas con los hijos para enseñarles cosas. Porque, por ejemplo, Sí. cuando uno encuentra a muchos padres que tienen muchos problemas de comunicación con sus hijos, le dicen a uno que ya no se comunican con el hijo, que el hijo no les habla. Muchas veces son esas raíces que están desde allá sembradas en un aislamiento, ¿cierto? Un niño que no recibió, como tú dices, ese amor, ese acompañamiento, ese respaldo con calidad, ¿cierto? Porque también puede haber una persona que esté mucho tiempo con el niño, pero no le está dando calidad, amor, ¿cierto? Entonces, muchas veces pasa que los padres no siembran en esas etapas, en esas edades tempranas, y ya luego pues se van a encontrar efectivamente con un hijo grande, pues que no les tiene confianza, no quiere hablar. Entonces hay que prevenir desde ya los que tienen sus chiquitos, empezar a invertir en esa comunicación y en esa confianza. Más que en hablar, pues porque el niño no se va a poner a hablar ahí muchas cosas, pero sí en tener ese vínculo. Se me ocurre a mí, por ejemplo, con lo que nos decía Jessica del entender la verdad, ellos fomentaban la verdad a través de frases. Entonces, por ejemplo, me parece a mí interesante que los padres pueden escuchar canciones con los hijos y a través de escuchar canciones le pueden decir, hijo, cuéntame qué está diciendo ese cantante, cómo se siente, por qué situación está viviendo, ¿cierto? Y de esta manera se inculca, pues más que la verdad, es también la convivencia, ¿cierto? El trabajo en equipo, muchas veces desde los mismos quehaceres en el hogar, pues que se volverían un juego, pues porque la idea es volverlo no una obligación, sino con un sentido de enseñar, pero los padres pueden enseñar a trabajar en equipo con las mismos quehaceres del hogar, ¿cierto? Yo hace esto, pero yo también te ayudo en esto, tú me ayudas en lo otro, porque de eso se trata el trabajo en equipo, que en realidad en unidad estemos haciendo algo, pero cada uno está desde un rol diferente. Es tan importante el que lava el baño, por decirlo así, que el que está recogiendo la basura o el que está barriendo, ¿cierto? Entonces, poder como tener esa actitud de trabajar en equipo, bueno, que eso pues no sería como tanto un juego, pero sí jugar con el hijo, como nos decía Jessica, lo que es el parqués. Yo hace muchos años escuché que uno como juega que el juego saca lo que uno es en realidad, como la esencia, bueno, la personalidad. Por ejemplo, a través de juegos muy sencillos, como un parqués, unas cartas. Eso no solamente es por jugar, como decíamos, o por no considerar lo que se está perdiendo el tiempo, sino que a través de este juego un padre puede enseñar a su hijo a no hacer trampa, a esperar los tiempos, a, no sé, a colaborar al otro cuando tiene un problema. Y es a través de una actividad que puede descansarlos a todos en familia, no solamente por el hecho de enseñar, sino que es una actividad que finalmente descansa. Pero hay que decidir hacerlo, ¿cierto? Como que dar ese pasito y decir, bueno, hagámosle pues, saquemos el juego, vamos a hacerlo. Y yo estoy casi que segura que los padres van a encontrar una respuesta maravillosa con sus hijos y van a decir, yo por qué no lo había hecho antes. Van a ver unos niños dispuestos, inspirados, unos niños amorosos. Me atrevo yo a decir que se va a ir sembrando esta actitud y esa actitud finalmente a ese niño le va a servir en muchas cosas cuando sea un profesional. Bueno, está inculcando en realidad en el niño muchos modos de afrontar y de aprender que él también luego pueda aportar a las otras personas. Entonces me ocurren como esos tipsitos, Olguis, no sé a ti cuál de los que nos compartían nuestras invitadas,
Me llamó también la atención lo que decía Liliana con la escritura, ¿no? Lo del tema de escribir, que el lápiz, llámese crayola, pincel, es muy importante en un niño, ¿no? El escribir, el rayar, el pintar, eso es muy sencillo, pero como ella decía, no le digamos al niño, ay, tan bonito, no, sino ir más allá, ¿cierto? ¿Qué es lo que el niño está comunicando con eso que hizo? ¿Qué es lo que...? Y eso hay personas que se especializan, por ejemplo, en la infancia y dicen que lo que es la escritura emergente, que el niño hace los garabaticos como los mamarrachitos, digámoslo así, pero para él escribió una super carta. Muchas veces los padres son como, ay, ¿esto qué es? No, ahí le está escribiendo una super carta. Le va a preguntar, hijo, ¿qué esta carta? Cuéntame qué dice, ¿cierto? Y es entrar en el juego del niño para precisamente sembrar en ese adulto, porque finalmente todo lo que se siembra en la niñez va a quedar sembrado para siempre en la vida. Sí, claro. Sí, Diana, yo creo que ha sido bien interesante el día de hoy con los tips que nos ha dado Jessica y Liliana. Yo creo que hemos podido aportar en mucho a pasar esta temporada de pandemia en casa a través de ideas que podemos desarrollar en familia con los niños. Entonces, no, los animamos a que sigan estos programas. Lo que queremos es o aportarles calidad de vida, que puedan hacer uso de los elementos que tenemos todos los días, de los elementos cotidianos para enriquecer y poder vivirla en paz y en estos días pues estar muy productivos, no solamente en lo laboral, sino también generando mucha empatía con la familia, con los niños y fortaleciendo y engrandeciendo todos esos lazos de amor, de cariño familiar. Exacto. Sí, me parece que es un buen momento para que disfrutemos lo que tenemos, para que escribamos cartas, para que hagamos, me acuerdo mucho de mi mamá que ella me cuenta, ella siempre ha tenido una compañera en el trabajo que es muy juguetona, ellos están escribiendo algo y ella va y le tumba el lapicero, pero pues es jugando. Y toda la vida ha sido así. Y eso es muy bonito, tener una actitud de juego, una actitud de niños para el perdón, para el amor, para conocer a las personas, para abrirnos a las personas, a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones. Entonces, bueno, esperamos que todo esto les haya llegado directamente al corazón, que los inspire con esos niños que tienen ahí esa esencia de ser niños para tantas cosas y a estos padres también para pensar en el juego y estar ahí craneándose unos juegos bien chéveres con sus hijos o a los hermanos, bueno, para ir sacando estos artistas que tienen en casa y aprovechando, como dices tú, Olguis, esta época que es tan rica y que tiene tantas experiencias que yo sé que vamos a recordar toda la vida, tan agradecidos por haber disfrutado tantas cosas enriquecedoras que nos ha dejado esta época que estamos viviendo, este momento, que seguramente tiene cosas también muy fructíferas dentro de toda la realidad, ¿no? Pensar en lo bueno y en lo fructífero que también esta época nos está dejando. Ajá, sí, es verdad, Dianis. Esperamos pues que este programa sea mucho provecho hasta una próxima oportunidad con más ideas para vivir bien y ser felices. ¿Listo? Bueno, entonces, chao, chao. Chao, chao.